Esta semana quise hablarles sobre la importancia de decir no, por qué es importante decir no y las consecuencias de no decirlo. Yo recuerdo que en una época tuve muchas citas a ciegas. Cuando salí de mi segundo matrimonio, mis compañeros de trabajo y mis amigos me armaban muchas citas a ciegas. Y bueno, a veces volvíamos a quedar en contacto con la persona con la que salía y volvíamos a vernos. A veces pues simplemente sabíamos que no habíamos hecho match. Sin embargo, en una de esas ocasiones la persona con la que salí me gustó mucho y no volvió a llamarme ni para decirme sí ni para decirme no. Y me afectó bastante porque pues aunque igual yo sabía que podíamos no volvernos a ver, pues me hubiera gustado que me hubiera dicho, no, no me gustó, no quiero volverla a ver o ni siquiera quiero que seamos amigos. Claro, hay un poco ahí de manejo de la frustración, de saber aceptar un no y sin embargo, no sé, me pareció que hubiera sido más amable, más educado y se lo comenté a una amiga. Y mi amiga me dijo, pues Silvia, un silencio también es una respuesta. No decir no también es una respuesta. Y sí, es verdad. A veces uno entiende que la otra persona entiende su no o recibe su no solo porque uno no se lo dice. Y eso es válido. Sin embargo, creo que a veces es muy importante que quede claro el no como respuesta y a veces las personas necesitan recibirlo. En otra ocasión ofrecía yo mis servicios laborales, me había quedado sin trabajo y empecé a llamar a personas a decirles que yo podía trabajar con ellos y a presentarles mi hoja de vida. Y algunos se tomaban el trabajo, la molestia y la amabilidad de decirme, no, no estoy necesitando a alguien con tu perfil, o Silvia, mil gracias, pero pues no, no, no me interesa. Pero algunos no devolvían la llamada, no ponían un mensaje siquiera diciendo no me interesa. Y, y bueno, empecé a preguntarme de esa época para acá, ¿por qué a las personas a veces les cuesta tanto trabajo decir que no? Y bueno, para algunos es súper fácil, ¿no? Algunos lo hacen muy fácil, les va muy bien, son claras, contundentes, son súper firmes, porque no necesitan la aprobación de nadie, porque no les interesa ser condescendientes ni complacientes con nadie, no, no les importa si los rechazan o no por eso, si caen o no caen bien, simplemente esa es su respuesta y de frente van diciendo que no, pero hay otras personas a las que les cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta. He aprendido con el tiempo a decir que no porque pienso que es mucho más claro en la comunicación con las personas y porque de verdad algunos necesitan recibirlo. Bueno, y porque cuando a mí me pasó no me gustó. Entonces quiero que hablemos de ese tema hoy. Aquí anoté algunas cosas, puntos que creo que son importantes para hablar de este tema. Si de pronto a ti te pasa que te cuesta decir que no, o si de pronto conoces a alguien a que le cueste trabajo o sufres las consecuencias de alguien que no es capaz de decir que no. Bueno, porque algunas personas son claras diciendo que no, porque son fieles consigo mismas, son coherentes, prefieren ser fieles con ellas mismas que ser complacientes o ser demasiado complacientes con los otros. Um, porque están convencidas de sus razones. Y entonces nosotros no solo les creemos cuando nos dicen que no, sino que además aceptamos ese no mucho más fácilmente. Bueno, pues piensa en ti, te voy a pedir que hagas el ejercicio de cuántas veces terminaste en una relación que no debías, terminaste o seguiste en un trabajo que no te gustaba, estabas en el proyecto equivocado aunque no eras feliz, o empezaste a cargarte de emociones o de responsabilidades o de problemas que no eran tuyos como consecuencia de no haber dicho un no en el momento adecuado y de la forma correcta. Pero de verdad, haz la reflexión. Piensa unos momentos, unos segundos. Te lo repito. Terminaste en una relación que no era, en un trabajo que no te gustaba, en un proyecto que era el equivocado, o terminaste cargándote de emociones, responsabilidades o problemas que no eran tuyos. Si por lo menos alguna vez te pasó eso,
Bueno, entonces te voy a dejar aquí por lo menos una propuesta de lo que podría ser la razón por la que te cuesta trabajo decir que no. Ya sabes cuáles son las consecuencias. ¿Por qué nos cuesta decir que no? Porque nos da pena, decimos, ¿no? Realmente nos da es miedo. ¿Y miedo a qué? Pues a las consecuencias de ese no, a las consecuencias para nosotros de haber dado ese no, a la desaprobación, a la pérdida de una amistad de pronto, a, a lo que nos pueda costar haber dicho que no. Entonces evitamos la posible sanción emocional de ese no o la consecuencia de ese no. Pero ¿qué pasa? Que la consecuencia al final la terminamos recibiendo y sosteniendo nosotros. Porque creemos que la otra persona nos desaprueba, perdemos una amistad, alguien se va a molestar con nosotros, pero el costo emocional, el costo físico, el costo mental e inclusive el costo económico a veces es mucho más alto para nosotros por andar pensando en los demás y no haber dicho que no. Piensa entonces en lo positivo, en los beneficios, porque eso te va a ayudar en el momento en que estés en una disyuntiva así, en una situación como esa, a tener el valor de decir que no. Piensa en los beneficios. Y bueno, nosotros somos buenísimos en proyectar, ¿no? En proyectarnos a lo que va a pasar en 2 horas, a lo que va a pasar en un mes, en lo que va a pasar en 2 años. En este caso, el ejercicio que te pido que hagas cuando te cueste trabajo decir que no en alguna circunstancia es proyéctate. Proyéctate a ese mismo lugar en el que estarás un poco más adelante si tú no dices que no. Y si eso que al proyectarte, eso no te gusta, eso que ves no te gusta, te hace sentir incómodo y vas a decir, esto me va a costar mucho, esa ya es una razón para que empieces a afirmarte en ese decir que no. Piensa en el alivio que vas a sentir cuando finalmente seas capaz de decir que no y te descargues de esa responsabilidad que no es tuya, por ejemplo, o salgas de ese lugar en el que ya eres infeliz. Además, vas a ganar el respeto y la confianza de los demás. Uno cree que los demás se van a enemistar con uno. Es posible que a algunos no les guste que les digas que no, porque tienen demasiadas expectativas en los demás y también en ti. Pero a ti no te corresponde cumplirle las expectativas a los otros. Así que cuando eres capaz de decir que no sin importar las consecuencias, la gente te respeta porque te cree, sabe que tú no estás buscando su aprobación, sino que estás siendo sincero, honesto, coherente contigo. Y entonces empiezas también a adquirir confianza de los demás, o los demás empiezan a confiar en ti porque saben perfectamente que pueden contar contigo, por lo menos contar con tu honestidad, que si realmente les vas a decir que sí, es verdad, y si les vas a decir que no, vas a tener la cara, el valor y el coraje para frentearlos y decírselos. Así que cuando ya pienses en estos beneficios, que son muchos más que las consecuencias de haber dicho que no, finalmente alguien que se enemista contigo porque le dices que no, realmente no es una persona que respete tus decisiones, así que piénsalo bien. Y cuando digas que no, después de haber pensado en los beneficios, después de haberte proyectado un poco, hazlo rápido, amable y sin miedo. Rápido, amable y sin miedo. Rápido es cuando vas al grano, dices que no sin ningún problema, inmediatamente, sin darle tantos rodeos. Amable porque tampoco tienes que decirlo con enojo, no tienes que hacer molestarte, no tienes que indignarte. Un no tranquilo, un no calmado es mucho más contundente. Y sin miedo, eso solo lo lograrás cuando estés absolutamente convencido de lo que estás haciendo, o sea, después del paso anterior. Y después, o cuando estés en ese momento del no, enfócate en eso, en el beneficio de decir no. Y así no te vas a dejar convencer de situaciones o de decisiones que tú ya sabes que no quieres tomar. No des demasiadas explicaciones, no es necesario. La gente no necesita demasiadas explicaciones. No des vueltas y por favor trata de no mentir. Si crees que para dar una explicación por haber dicho que no necesitas decir una mentira, es mejor que digas un no contundente sin más razones. Es mejor que mentir. Y si la persona te pide una explicación, sé corto,
preciso, sin herir, pero no le des tantas vueltas. No hagas falsas promesas. A veces para poder salirnos rápidamente del no, empezamos a prometer otras cosas, por supuesto para agradar a los otros y para que no se molesten tanto. No hagas falsas promesas, no es necesario, y menos en un momento en el que le estás diciendo a la persona que no. Y no dejes puertas abiertas. No es necesario, son innecesarias y además son peligrosas. Si luego existe una otra oportunidad, la otra oportunidad para ese trabajo, para ese proyecto, para una relación enfocada de otra manera, se dará en el momento preciso y las circunstancias, y tú llegarás ahí o la otra persona llegará ahí en el momento que sea. Pero no dejes puertas abiertas porque no permites cerrar el ciclo completo. No dejarías claro que realmente no quieres hacer eso o no quieres estar ahí o no te corresponde hacerlo. Esas son mis recomendaciones. ¿Qué hace después la persona con ese no? No es tu asunto, es asunto de esa persona. Y entonces a la otra persona ya le corresponderá aceptarlo o lidiar con la inhabilidad que tenga o la incapacidad que tenga para aceptarlo, y también con su poca o alta tolerancia a la frustración. Eso no te corresponde a ti, eso ya es de la otra persona. Tú haz lo que te corresponde, ser fiel contigo mismo y honesto con los demás. Un abrazo.